planificación o dependencia que nos invita a pensar en un momento de incertidumbres, de vorágines, de faltas a veces de que sentimos que nos faltan respuestas. Pensamos este libro para hacer esto, para pensarlo entre todos, para pensar la planificación y para pensar el país entre todos. Nosotros le damos mucha importancia en el libro a decir que hay una historia de planificación en nuestro país. Estamos arrancando. Buenos días, ahora formalmente buenos días a todas y todos. Este episodio que hacemos, esta presentación que hacemos, está en el marco de un programa que hacemos junto con Vale y con un grupo de compañeros que se llama Argentina al Horno. Por eso tenemos ahí nuestro horno ardiendo, como la Argentina, porque siempre la Argentina sentimos que está un poco caldeada, pero nosotros dentro de ese fuego queremos pensar. No queremos hervir, que nos hierva la sangre y calentarnos y enojarnos o deprimirnos, sino que queremos pensar. Hace un tiempo hicimos una charla también y hoy nos están acompañando Pablo y Nahuel, que escribieron un libro que se llama Planificación o Dependencia, que nos invita a pensar en un momento de incertidumbres, de vorágines, de faltas a veces de que sentimos que nos faltan respuestas. Necesitamos pensar y necesitamos planificar y por eso los invitamos, dijimos, y además los invitamos a todos ustedes y los invitamos a los que seguramente nos ven o nos vean más adelante por el canal, justamente para eso, para que encontrar respuestas juntos, ¿no? Porque preguntas tenemos un montón y nos las hacemos todos los días, pero nosotros tenemos la necesidad de encontrar preguntas. Incertidumbres tenemos un montón también y a veces no nos permiten estar en nuestro eje. Y lo que necesitamos es encontrar certezas colectivas. Y un poco va a tratar de esto esta charla, ¿no? De encontrar certezas colectivas. Además de agradecerle a los autores, le agradecemos. Acá vinieron muchas compañeras y compañeros, tenemos un concejal, un senador provincial electo, Fernando Coronel, tenemos una concejala actual, a Sandra Rossi, acá una concejala de Tigre. Lo hacemos en este espacio, que es nuestra casa, que es nuestro delta, que compartimos acá junto con Mati, este lugar. Lo hacemos con compañeros que han prendido el horno con 40 grados de calor, lo hacemos con compañeras que no están, pero que están ahí amasando, que después van a venir, pues están amasando pizza para que compartamos. Y es la mejor manera también de pensar para nosotros y sobre todo de construir un espíritu fuerte en momentos difíciles, ¿no? Pero bueno, con toda esta introducción le voy a dar pie a mi compañera, a Valeria Gracia. Antes voy a agradecerle a nuestra productora, a EI Estudios, que nos prestan, nos comparten sus equipos para que esto también no solo sea en vivo, mano a mano, sino pueda estar después en las redes y lo puedan ver muchas más compañeras y compañeros, es posible gracias a ellos también. Y le doy la palabra y la introducción a nuestra compañera Vale Gracia. Bueno, gracias Fede. Sí, te escuchaba y pensaba, bueno, hicimos un primer programa ya hace un par de meses en los que no había invitados, así que en el espíritu asambleario. No había invitados público. En el espíritu asambleario que siempre nos gusta tener, ¿no? Esta vez tomamos la decisión de que sí hubiera invitados con los que después pudiéramos almorzar y seguir charlando, porque básicamente es eso lo que sucede. Esto es un rato, es una conversación que después se extiende y nos permite reflexionar en conjunto, ¿no? Pensarnos juntos y seguir pensando y reflexionando. Así que bueno, vamos a presentar a Pablo y a Nahuel más formalmente. Nos hacemos los serios y formales. Agarramos los anteojos. Agarramos los anteojos, sí, también es una marca registrada de cada programa. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a presentar un poco de su formación, pero después les vamos a pedir a ellos que completen esa presentación contándonos qué de todo eso que hicieron los trae hasta acá, los trae hasta este libro, porque seguramente los pasos que hicieron los trajeron a escribirlo. Así que bueno, empiezo por Nahuel. Nahuel Sosa es abogado, licenciado y profesor en Sociología de la UBA,
con máster en Sociología Económica de la UNSAM. Dirige la diplomatura Transformaciones entre el Estado y la Sociedad, Políticas Públicas, Territorio y Planificación, de la Universidades Sociales de la UBA y el área de investigación de la Fundación Participar. Dio clases en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Universidad de Moreno y en la UNCI. Pablo Berkovich es especialista en desarrollo productivo y trabaja desde hace casi 20 años en pymes argentinas, desde el sector público y privado. Es director general de la consultora Marca Pyme, diseñador, profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires. Acaba de entregar también en la UBA su tesis de maestría sobre políticas públicas productivas. Fue subsecretario PYME y también coordinador del Plan Nacional de Diseño e Innovación. Bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Fede lo dijo, pero es un gusto poder pensar con compañeros que llegaron hasta acá después de la Panamericana de un sábado a la mañana y se animaron a cruzar el río. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Muy contento de estar acá, muy contentos de estar acá. La verdad es que pensamos este libro para hacer esto, para pensarlo entre todos, para pensar la planificación y para pensar el país entre todos. De hecho, el subtítulo del libro, que el libro se llama Planificación o Dependencia, es de la calle al palacio, ¿no? Como nosotros constantemente durante cada página del libro estamos o nos pronunciamos en contra de esos planes que nacen de una oficina con un par de tecnócratas encerrados pensando políticas públicas, y creemos que esa planificación que necesita Argentina para desarrollarse es justamente teniendo en cuenta a la calle, y le quiero poner también más contenido a eso y salir de la consigna, ¿no? Como la calle, las organizaciones, la comunidad organizada, lo colectivo, las instituciones intermedias. Nosotros con Nahuel siempre hablamos de las iglesias, los clubes, los partidos políticos, las agrupaciones, las cámaras empresariales, las federaciones, todas esas instituciones intermedias que son la calle para nosotros, para apoyarnos ahí y después justamente construir y pensar una alternativa. Perdón, y es una cosa, una de los ejes del libro, por lo menos que yo entendí, es un proyecto para salir de la dependencia, o una planificación para salir de la dependencia, sí o sí tiene que ser con el pueblo. No hay manera de hacerla por fuera del pueblo, ¿no? Exactamente, y lo que estamos proponiendo nosotros es salir de los análisis. Ya tuvimos 2 años de análisis, leímos seguramente un montón de libros de cómo es la derecha en Argentina, qué pasó que nos gobierna Milei, qué pasa en la derecha a nivel internacional. Leímos un montón de esos análisis y está perfecto, los leímos y nos paramos sobre esos análisis para poder construir algo. Ya basta, lo que proponemos es, bueno, ya basta, salgamos del frenará, salgamos de pensarnos por oposición, salgamos del no somos eso y empecemos justamente a ofrecer una alternativa. El libro no es un plan de gobierno. El plan no es un plan de gobierno el que proponemos, sino el libro es cómo pensar el qué, el cómo y el para qué juntos, cómo poner la mesa en todo caso para discutir con ustedes, discutir entre todos, para empezar a pensar justamente una alternativa, generarnos como alternativa. Sí, bueno, en principio obviamente gracias por la invitación, muy lindo poder estar acá con este hermoso día. A ver, lo que nosotros tratamos de plantear, siguiendo esta idea que decía Pablo, de salir un poco de no volvernos derechólogos permanentemente, que estamos analizando a las derechas, pero pareciera que está muy bien hacer eso. Digo, nadie puede transformar aquello que no comprende y es necesario comprender qué hay de histórico en esto, que se presenta como disruptivo y que también hay de novedoso. Pero si uno se sobregira en eso, corre el riesgo de no reponer qué es la tarea de los proyectos populares en los próximos años, ¿no? Cuáles son las demandas con las que tiene que conectar, cuáles son las nuevas formas que tiene que plantear. Y para poder lograr eso, nosotros le damos mucha importancia en el libro a decir que hay una historia de planificación en nuestro país. Nosotros hablamos de la categoría de planificación popular, que la diferencia, por ejemplo, de una planificación liberal, porque no es que
el capital siempre planifica, aunque muchas veces nos invita a vivir a nosotros en la incertidumbre y pareciera esta idea de que uno no. tiene que estar, ¿no?, como acostumbrado a la incertidumbre y que todos estamos a ver quién se adapta mejor, quién es más emprendedor, y el que es más emprendedor y es más audaz llega, y el que no llegó es por su propia culpa, porque no se esforzó lo suficiente. Nosotros decimos, en realidad eso es una estafa, porque el capital siempre planifica. Elon Musk, los Bill Gates de la vida permanentemente están planificando y planifican mucho a largo plazo. Tienen un estado Y bueno, y ahí nosotros retomamos esta idea de decir, bueno, hay una historia de planificación muy rica en nuestro país, que después podemos profundizar un poco más, pero para tirar como los títulos. Tenemos los planes quinquenales de Perón. Perón decía, la planificación es un arte. Perón convoca al pueblo en su momento a planificar en el segundo plan quinquenal, y en una semana recibe 20.000 cartas con personas de distintos lugares del país proponiéndole, por ejemplo, a trabajadores ferroviarios que estaban jubilados y les proponían cómo armar un nuevo sistema de transporte, vecinos que proponían cómo había que planificar sus plazas, ¿no? Y él decía que planificar era elaborar, ejecutar, pero también controlar que el Estado después cumpla. Eso sería como una experiencia de planificación desde el Estado, ¿no? Nosotros también retomamos lo que se hizo en ciencia durante el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ciencia, que era una comunidad que venía después del 2001, lo que se llamaba la fuga de cerebro, es decir, los científicos se iban de nuestro país, empiezan a haber toda una serie de programas de Argentina 20, de recuperar la soberanía tecnológica de nuestro país, y algo que era muy de nicho, muy de una comunidad específica, se termina tomando como un logro nacional, ¿no? Recordemos la plaza del 2015, Arsal, la ciencia era parte del orgullo de los argentinos. Y también retomamos que no hay que estar siempre en el Estado para planificar. Por ejemplo, los movimientos sociales planifican cómo urbanizar los barrios, hicieron el programa de desarrollo integral, la UTEP misma lo hace, y no necesariamente, obviamente que se necesitan los recursos del Estado, pero no es que si no estás en el Estado no podés planificar. Un ejemplo que fue de la calle al palacio. Claro, un ejemplo de una comunidad planificando cómo urbanizar su barrio, un ejemplo de cuando se planifican viviendas populares, porque al fin de cuentas quienes están en los territorios son quienes mejores conocen las demandas que están. Por esto, retomando lo que decía Pablo, si la planificación no la pensamos como una articulación entre saberes populares y saberes técnicos, lo hemos visto en el último gobierno del Frente de Todos, planes que eran muy buenos desde el punto de vista técnico, no sé, pienso en Argentina Productiva, y que sin embargo, por no tener esa estrategia política, quedaban en eso, en buenos planes técnicos. Y los buenos planes técnicos no alcanzan para transformar la cotidianidad. Yo pensaba cuando leía en esto que estás diciendo, porque podemos pensarlo, bueno, podemos decirlo, ¿no? Discursivamente, necesitamos que la planificación venga de todos los espacios. Pero no solo lo decimos, en el libro ustedes marcan y nombraste algunos ejemplos de que eso se funcionó, ¿no? No es solo creemos que, sino que tenemos ejemplos concretos de que así es como construimos el país que queremos, ¿no? Mirá, hay un ejemplo que quiero profundizar un poquito en el de Perón. las cartas es claro. maravilloso. Quiero profundizar. Cuéntenlo para los que todavía no leyeron el libro. Porque en un momento nosotros estamos escribiendo el libro con Nahue y nos acordamos, yo lo sabía en algún momento, después me lo olvidé, y cuando lo recordé quise profundizar muchísimo, que es cómo Perón genera el segundo plan quinquenal. Perón en un momento dice: necesitamos un nuevo plan quinquenal, pero necesitamos de las ideas del pueblo. Mándenme cartas, dice Perón. Le dice al pueblo: voy a recibir cartas de personas que sepan de determinados temas. Y el pueblo le manda 20.000 cartas. No le manda 5, no le manda 15, 30. Reciben 20.000 cartas en el lapso de unos días. Y el gobierno lee todas las cartas, y no solamente las lee, sino que las contesta por la positiva y por la negativa. O sea, algunas ideas, desde, hay bueno, una ida y vuelta muy fuerte. nos empezamos a obsesionar con Nahuel y empezamos a fijarnos en todas las cartas que le llegaban, y eran cartas que iban desde, lo decimos siempre, pongan cinturones de seguridad en los aviones, porque no había en ese momento, pedían leyes que eran de recontravanzada de igualdad de género, que en ese momento se contestaron por la negativa, como, che, no estamos preparados todavía para esto. Cartas de todo tipo, de planes nucleares, industriales, de transporte, de urbanización de pueblos. Todo fue tomado para hacer ese segundo plan quinquenal. Entonces, de vuelta, para contraponer esto que decía Nahuel, ¿qué se le contrapone a un Estado que en realidad no es un Estado ausente? No existe
esa cosa, nosotros repetimos mucho esto del Estado ausente y el Estado presente. Basta de repetir eso. No hay tal cosa como un Estado ausente. El Estado siempre está presente. Hay una autora que nosotros citamos que se llama Wendy Brown, una filósofa estadounidense, que dice: no hay Estado ausente. En todo caso, hay Estado liberal. Un Estado liberal es el que tiene su impronta y acciona, pero profundamente, para el beneficio de una minoría, para el beneficio de los grandes grupos económicos internacionales, transnacionales. Entonces, dejemos la pavada de hablar de un Estado ausente cuando hay un Estado que se condonan deudas, chicos. Macri llegó al gobierno y se condonó una deuda privada. El Estado no solamente siempre está presente, ese Estado liberal siempre está presente, sino que nunca jamás esos empresarios privados que nombraban a Nahuel, Elon Musk, Bill Gates, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, el Banco Mundial, y puedo seguir, el BID, llegan al poder, planifican y nunca planifican disociados del Estado. Es así como los grandes grupos económicos planifican y nunca lo hacen disociados del Estado. Siempre lo hacen con el Estado. ¿Por qué? Pero Justamente después te venden la falacia el si sucede que no. conviene. de que Claro. los proyectos populares no lo pueden hacer con el Te Estado. venden el si sucede conviene, abrazar la incertidumbre, abrazar lo incierto, y después van y planifican, y te planifican a 100 años. ¿Por qué? O te dicen los dos lados del mostrador. Macri te se pegan con endeudó a cosas. 100 años, Macri ocupó los dos lados del mostrador, el FMI hizo que nos endeudemos a 100 años. Miren, vaya si planifican, ¿no? Planifican y a larguísimo plazo. Entonces, lo que se contrapone a eso, a ese Estado liberal, es un Estado nacional, popular, nuestro, argentino, que lo que intenta hacer primero es depositarse en la decisión recontractiva del pueblo. Ahora Nahue les va a contar un poco de la diferencia de concepción que tenemos nosotros sobre la democracia, pero nosotros intentamos, y hay herramientas para hacerlo, no es una consigna de vuelta, hay herramientas en la Constitución para hacer eso, para generar una democracia participativa y expresiva, como nos gusta llamarla a nosotros, para que el pueblo tome decisiones, defina presupuestos. Lo vemos en los barrios que se urbanizan, como decía Nahuel, ¿no? Un barrio que se urbaniza mejor es el que le pregunta justamente, es cuando el Estado le pregunta al pueblo, a los vecinos del pueblo, cómo le gustaría que se urbanice. Y los barrios que se urbanizaron peor son los que se urbanizaron unilateralmente sin justamente esa consulta. Después, apoyándose en esas mediaciones, en esa comunidad organizada, por supuesto. Y después no entendiendo al Estado, y eso es muy importante, por otra cosa que nosotros hacemos desde nuestro espacio nacional, popular, progresista, peronista, kirchnerista, como quieran llamarlo, es repetir esa frasecita que yo la odio, ese cantito que odio, que es el vamos a volver. Yo entiendo la justificación del cantito, entiendo que por ahí nos organizó en un momento que por ahí estábamos medio desperdigados, pero es absolutamente liberal el cantito de vamos a volver. ¿A dónde nos fuimos nosotros? ¿A dónde se fueron los partidos políticos? ¿A dónde se fueron las iglesias de vuelta? Los clubes siempre están, las iglesias siempre están, en los barrios, los partidos políticos siempre están, la comunidad organizada siempre está. No se va nunca a ningún lado. ¿A dónde vamos a volver? ¿A dónde vamos a volver? Si nunca nos fuimos. Pero, de vuelta, eso es entender al Estado como la única herramienta para hacer política. Como, bueno, estoy esperando 4 o 8 años para de vuelta volver. Y de vuelta, por supuesto que quiero tener el Estado porque todas las decisiones y todo lo que pensemos va a tener muchísimo más fuerza si tenemos las herramientas del Estado. Pero de vuelta, pensemos cómo empezar a trabajar y a llevar las experiencias nuestras. Pienso en un montón de experiencias de acá, de Tigre, de provincia de Buenos Aires, de otras provincias. Siempre pongo el ejemplo de los compañeros de Ciudad Futura que plantearon una empresa pública de alimentos, que no es del Estado, es pública, ¿no? Las escuelas comunitarias que se plantean, que no son públicas, son públicas, no son del Estado. Y bueno, es importante empezar a ver qué podemos hacer nosotros también cuando no tenemos la herramienta del Estado. Sí, te agrego una cosa de lo que decías antes, ¿no? Porque también romantizamos otra cosa, que es esta comunidad se va a organizar y va a tener participación con conflicto y con tensión.
dejemos de pensar que sin conflicto, ¿no? Esto que parece que vamos a conformar un diálogo en el que todos vamos a estar de acuerdo rápidamente, que no va a haber tensiones, ¿no? Más fuerte te piden que hable. Digo, en este sentido, también la importancia de entender que es en el conflicto de todas las partes y de todos los que participamos de esa construcción. Si no queremos conflicto, tiene que decidir uno solo, ¿no? Yo creo que es un muy buen punto que lo traes. De hecho, nosotros lo trabajamos en uno de los capítulos, porque uno de los errores o no, del Frente de Todos fue esa idea de pensar que el acuerdo social es la ausencia del conflicto. Y en realidad un acuerdo social tiene que ser la síntesis de un conflicto. Si en un acuerdo el que tiene más cede menos y el que tiene menos cede más que un acuerdo es una estafa. Entonces, la idea de pensar que los acuerdos, más que pensar en el gran acuerdo nacional, uno puede pensar en una serie de acuerdos que se dan después de pujas y que en todo caso son síntesis que van, son pasos en un devenir, ¿no? Porque acá hay un punto que es, no puede ser, está claro que frente a una avanzada de la extrema derecha es necesario defender el pacto democrático, es necesario defender la democracia representativa. Pero no podemos quedarnos solamente en la defensa en abstracto de la democracia representativa que tiene grandes deudas. Porque uno de los errores, y que incluso en el campo popular ha penetrado el liberalismo, es escindir el discurso democrático del discurso económico. No puede haber democracia política si no hay democracia económica. Por lo tanto, para nosotros, la contracara a esto de decir, bueno, pasar a la ofensiva, es decir, no solo defender frente a la extrema derecha la democracia, sino profundizarla, significa pensar en una democracia no solo representativa, sino también participativa y expresiva. Porque hay un claro límite. Si vos tenés una democracia representativa, pero por ejemplo, los actores no se pueden expresar, los movimientos sociales no se pueden expresar, si los actores que existen, bueno, esa democracia falla. Es decir, obviamente que es mejor frente a otros esquemas, pero no se la puede defender en abstracto. De hecho, nosotros tomamos el concepto de democracia de alta intensidad. Para nosotros una democracia de baja intensidad es una democracia que puede funcionar en lo formal, pero sin embargo crecen los poderes fácticos, la violencia política, se censuran determinadas voces. Y una democracia de alta intensidad es aquella de que además de haber elecciones una vez cada 2 años, es aquella en la cual hay un fuerte protagonismo de la participación popular mediante acciones directas. Por ejemplo, nosotros planteamos que hay que armar consejos federales, locales, para las políticas públicas principales que del Estado pueda haber un presupuesto participativo que los vecinos puedan defender, ¿no? Porque acá está el punto, o sea, eso existe en la ley, pero a nadie bajan los recursos, por lo tanto terminás discutiendo sin recursos, que como no discutir. Para nosotros es necesaria una reforma constitucional, es decir, una reforma constitucional, pero que no se limite solo a como se instaló en los últimos meses, a discutir si hay que votar cada 2-4 años, ¿no? Porque si vamos a una reforma constitucional solo para cambiar 2-4 años, la verdad que no la hagamos. Si una reforma constitucional lo que tiene que hacer es discutir la ley de entidades financieras, que viene de la dictadura, discutir una reforma tributaria, discutir qué hacer, por ejemplo, con las empresas digitales de inteligencia artificial, es decir, que cómo se regula esto, que es un fenómeno nuevo y que se transforma en oligopolio, discutir otros mecanismos. Por ejemplo, nuestro país tiene el artículo 40 y 41 de la Constitución que permite consultas vinculantes y prácticamente nunca se usa, que es algo que se podría poner al referéndum, como hicieron otros países en su momento en Venezuela o en Bolivia, sobre temáticas que sean sensibles, ¿no? Ecuador ahora para el proyecto contrario, si se quiere. Ahora se vota en Ecuador. Sí, a mí se me ocurrió una cosa con esto de profundizar la democracia. Hay 2 cosas que leí también en el libro que me parece que también dan para desarrollar. Una es que ustedes plantean, o corríjanme si no, como que nuestra independencia está inconclusa, ¿no? Que yo lo entiendo vinculado a eso también. Si profundizamos la democracia, profundizamos nuestra independencia como nación. Y lo otro que me quedó picando, que después lo relacioné, se cumplieron 20 años del no al ALCA. Ustedes plantean, no me acuerdo qué filósofo, cuentan sobre un filósofo que dice, pensamos mucho en el fin del mundo. Hay series, hay películas, hay una cuestión cultural del Jameson, fin del mundo, sí, ¿no? De que va a haber una guerra nuclear, se va a ir toda la mierda, no sé qué. Pero dejamos de pensar en el fin del capitalismo como, digamos, un proyecto superior que le ponga fin al capitalismo. Y me acordaba del Chávez, del no al ALCA,
que en su discurso en Mar del Plata, una de las cosas que plantea, dice, da el ejemplo del ALBA, dice, no tenemos que ir hacia el ALCA, tenemos que ir hacia el ALBA, pero nuestra tarea es pensar algo que supere el capitalismo, ¿no? Planteado hace 20 años atrás, pero lo fuimos perdiendo después esa mirada. Claro, Jameson dice, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y es así, o sea, uno se cansa de ver en Netflix o en diferentes plataformas 1.000 millones de películas que viene un meteorito, un alien, un dinosaurio enorme, lo que sea, y termina con el mundo. Pero nunca hay películas de cómo cambiar este sistema que no funciona. O sea, viene serán más aburridas. Claro, me imagino, pero no hay sistema por la positiva que lo cambie, es todo por... Total. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que dejar de ser reaccionarios, ¿no? Como ser conservadores. Como, no a la reforma laboral, no a una reconversión o transformación productiva, no a... no a la eficiencia del Estado. Bueno, son malas palabras que nosotros tenemos en nuestro campo, una ¿no? cosa, eso de la reforma también, laboral también es muy loco. Digamos. Si hay algo que el peronismo es porque hizo reformas laborales profundas a favor de los trabajadores. Total, hay una contraposición que nosotros tenemos que tener, pero de vuelta por la positiva. Esto que me decías del ALBA en vez del ALCA. Cuando se le plantó Néstor y todos los presidentes latinoamericanos a Bush, no es que le dijeron no y punto, había un proyecto latinoamericano, ahí había un proyecto concreto. A mí me parece que nosotros estamos viviendo en la política argentina, sobre todo, una especie de pereza intelectual por ahí justificada o implantada por la grieta. La grieta no nos deja pensar, la grieta nos vuelve tontos, la grieta nos posiciona en un lugar y nos dice, bueno, el de enfrente piensa esto, nosotros tenemos que pensar lo contrario, esta que tengo al lado me dice que tengo que pensar así, entonces, bueno, listo, palabra santa, pienso así. Y las temerosos. Internas también. También, pero ves, Pero ahí me gusta más, porque otra de las perezas intelectuales es la unidad. Es la unidad. La unidad también se nos presenta como un peligro en este momento, porque la unidad la tomamos como un fin en sí mismo. Y la unidad no es un fin en sí mismo. La unidad es un medio en todo caso. Yo quiero llegar a la unidad, pero para algo más. Quiero llegar a la unidad y no quiero partir de la unidad. Quiero llegar a la unidad porque todos coincidimos en diferentes cuestiones. ¿Qué pasó cuando la unidad era un fin en sí mismo? Ganamos una elección. Alberto Fernández ganó la elección. Va perfecto, ganamos una elección. Ese fue el fin, ganar una elección. No el abrazo de Néstor y Alberto, que Alberto cuenta increíblemente en una entrevista cuando Néstor es elegido presidente. Alberto le dice, llegamos. ¿Y Néstor qué le dice? Recién empezamos. Claro. ¿A dónde llegamos? No es el fin ganar una elección. Entonces, lo que pasó justamente en el 2019 fue que la unidad fue pensada para ganar una elección y después cuando empezamos a gobernar nos dimos cuenta que no pensábamos lo mismo, no sabíamos perfectamente qué hacer con el Fondo Monetario Internacional, no habíamos llegado a la misma conclusión, no sabíamos exactamente cómo desarrollar alguna de las ideas que se habían pensado en los equipos técnicos, no había una unidad de concepción. Entonces, a mí me parece que es un gran momento para discutir contenido y para que, si hay una unidad, surja del contenido. Me encanta. O sea, quiero que haya una unidad, pero que surja realmente de un contenido concreto. Y acá en el libro lo pensamos. En el libro hablamos de cuál debería ser nuestro mega DNU. ¿Por qué yo no puedo pensar que cuando el peronismo vuelva, cuando sea, a el poder, haya una ley ómnibus nuestra? La ley base. Haya una reforma constitucional nuestra, haya una reforma laboral nuestra. Ahora lo podemos pensar eso, ahora lo podemos plantear. Haya una transformación productiva nuestra. Salgamos del frenará, salgamos del no a Milei, salgamos de eso porque no nos conformamos como alternativa, sino... O sea, tenemos que empezar a planificarlo ahora y es eso lo que ustedes proponen un poco en el libro. Propongamos ahora, empecemos a generar nuestros conflictos y a través de eso nuestra unidad real y no solo para un momento electoral, pensando todos juntos, ¿no? Sí, porque acá hay una cuestión que es un poco clave,
que es, por lo general, se nos instala una suerte de cultura cortoplacista permanente, ¿no? Entonces, lo que suele suceder con la cultura cortoplacista es que es esta idea de que los argentinos somos improvisados, somos un país de mierda, no podemos pensar a largo plazo. Y a los proyectos populares, por lo general, se los coloca en un lugar que cuando retornan, pongo entre comillas, su única función es resolver la urgencia de lo social de los ajustes que dejaron los modelos neoliberales, ¿no? Entonces termina siendo esta suerte de estado bobo. Es decir, vos llegás, mientras el proyecto popular apalee la urgencia, está bien. Ahora, cuando el proyecto popular empieza a discutir capacidades estratégicas, sectores estratégicos, captar determinadas rentas extraordinarias, plantear esquemas que no solo distribuyan, sino que transforman la matriz productiva, es decir, empieza a pensar en un Estado mucho más ambicioso, ahí es cuando se torna peligroso, ¿no? Entonces, por eso, aunque muchas veces pareciera que uno es un friki, un colgado, que, che, pero el país está prendiendo fuego y vos me venís a hablar de acá 40 años. Sí, porque justamente como el país está prendiendo fuego, es que hay que recuperar la estrategia a largo plazo. Porque si no vamos a estar como bomberos apagando incendios, pero el largo plazo se lo dejás siempre a la derecha. Entonces me parece que ahí hay algo también de reponer, de salir de la idea de que uno solo está para calmar la urgencia, más allá de que obviamente uno tiene que atender la urgencia, y que solo te convoquen a planes focalizados, que esto es muy propio de los 90, de lo que empezaban a hacer con las ONGs, y, o sea, la idea de planes que apuntan a lo focal, a la necesidad inmediata, y recuperar, decir, bueno, la única manera de resolver estructuralmente es pensar, ¿cómo pensamos que la Argentina pueda duplicar su cantidad de exportaciones en los próximos 20 años para reducir a la mitad de la pobreza? ¿Qué otros sectores estratégicos hay, además del agroindustrial, como puede ser la industria del conocimiento, que puede permitir traer la misma cantidad de divisas que hoy te trae la soja y por lo tanto tener otro actor en el juego que no sean las grandes poles de siembra? Nos parece que es poner ahí un poco la discusión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Cuenta DNI, que supongo que muchos la tenemos. Bueno, hoy es lo que más cerca de un proyecto de un Estado que le disputa Mercado Libre. Sí. ¿No deberíamos pensar una cuenta DNI a nivel federal, no solo de la provincia de Buenos Aires, y que el día de mañana la guita que se queda en Mercado Libre la tengas vos como Estado para poder distribuirla de otras maneras? Entonces, esta idea de este llamado, como decir, hay que planificar aquí ahora, es para un poco lo que decía Pablo. Nosotros decimos, bueno, más que la unidad hasta que duela, la planificación hasta que duela. ¿Por qué? Porque si vos estás de acuerdo en la planificación, la unidad sí es un medio. Y eso no tenés que esperar. Nosotros ponemos ahí el Palacio. Un compañero me preguntaba antes, bueno, ¿por qué el Palacio? Para nosotros era más la plaza. Bueno, capaz que es medio del 2001, no de la narrativa hasta el 2001, ¿no? La idea de la calle, el Palacio, los movimientos sociales, siempre estaba esta idea de, bueno, medio hasta incluso medio del zapatismo, ¿no? Hay que llegar al Palacio, no hay que llegar. Pero un poco es la provocación, es decir, lo que caracteriza una planificación popular para nosotros son tres elementos. Busca la justicia social, busca el desarrollo nacional y los actores son protagonistas. Y un poco esto lo plantea García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, cuando él dice, gran parte de la virtud del proceso boliviano que se dio con Evo es que la contradicción entre estados y movimientos sociales, que él la denomina tensiones creativas, se resolvió porque volvieron a redefinir lo público. Y esa frontera que nos instala el liberalismo, de que por un lado está el Estado y por otro lado está la sociedad civil, como si fuese que hubiera un muro, es una frontera absolutamente falsa. Los actores están permanentes, el Estado es una frontera en disputa, es como si fuese una frontera que se mueve y que los actores entran, salen, disputan. Entonces ahí, si uno piensa el Estado de esa manera, de una manera un poquito más dialéctica y no tan instrumentalista, me parece que cobra otro sentido para cuando uno después tiene que ocupar un lugar, porque efectivamente hay lugares que hay que ocupar y que hay que disputarlo, poder tener un rumbo hacia dónde ir, porque si no, termina, incluso aunque tengas la mejor buena leche del mundo, terminás en un lugar apaleando la urgencia, pero ese rumbo, y cierro con esto, no quiero con esta parte, uno de los mitos que nosotros desterramos, el problema de nuestro país no es el tamaño del Estado. Vos podés despedir a la mitad de los laburantes del Estado y el Estado va a seguir siendo ineficiente. Esa es otra trampa del liberalismo. Y en un proyecto popular el Estado debería ser el más eficiente de todos, porque el problema de nuestro país no es la cantidad de laburantes que hay en el Estado, el problema es las capacidades estatales. Que tengas 3 ministerios haciendo lo mismo y que no puedan coordinar entre sí. Entonces, cuando eso se coordina, como por ejemplo pasó en el caso nuclear, en el caso de ciencia, se potencia muchísimo. Entonces, más que colocar la discusión en términos del tamaño, coloquémosla en términos de cómo, si el día de mañana retorna un proyecto popular, esas capacidades estatales no sucede
que vos tenés 4 ministerios Son bloqueados eficientes, que porque termina la siendo palabra ineficiente. Y eficiente- entonces después la derecha se agarra de eso, pero se agarra también con una cuota de verdad. Ajá. Che, a mí me surgía algo en la lectura del libro. Pues en un punto uno está de acuerdo. Necesitamos una planificación, necesitamos pensar además una planificación para transformar, incluso si se quiere radicalmente, algunas cuestiones de la realidad argentina. Necesitamos que la unidad sea un medio para... Ahora, ¿cómo juega tener o no tener un liderazgo en todo eso? ¿No? Porque yo pensaba, los planes quinquenales, el pueblo y Perón. O ustedes dan el ejemplo de San Martín, como digamos que planifica el cruce y la batalla continental, o el de Belgrano, con esa idea del plan Inca. ¿Cómo juega el tener un liderazgo o no tenerlo en todo esto? ¿No? Pues me parece que es algo, por lo menos desde mi punto de vista, parte de la receta necesaria para que la cosa se dé. A ver, yo creo que el liderazgo, por supuesto, es recontra importante. Nosotros formamos parte del peronismo, nos consideramos, yo por lo menos, Nahue viene más de la izquierda, yo por lo menos me considero peronista y por supuesto que le doy al liderazgo y a la conducción, sobre todo, más que liderazgo, a la conducción le doy un rol fundamental. Pero también creo que la planificación de vuelta es batalla cultural también, es batalla cultural y planificación técnica, y eso tiene que empezar a generar una tierra fértil para que después venga alguien, venga, y no digo venga y aterrice, surja de ese proceso, y que pueda interpelar eso que ya está pasando, ¿no? Porque yo entiendo perfectamente que Perón fue Perón y que Néstor fue Néstor y que sin ellos seguramente todo lo que logró el país no hubiese sido posible. Pero el pueblo también generó una estrategia que fue Perón. El pueblo también generó una estrategia que fue Néstor. En el 45 y en el 2001 en Argentina pasaron cosas, digo, no es que vino Perón y... No, la verdad es que la estrategia del pueblo y una estrategia acertada para conseguir derechos y para salir de donde estaban fue Perón. La estrategia del pueblo en el 2001, en el recontraestallido, bueno, terminó siendo Néstor, ¿no? Que Néstor por ahí, en otro proceso y con otro pueblo, hubiese hecho otra cosa, ¿no? Entonces a mí me parece importante rescatar, por supuesto, los liderazgos y las conducciones, pero siempre teniendo en cuenta que el pueblo y la calle también tiene que ser protagonista. Ahí ustedes rescatan en el libro, y tomo esto que decís, ¿no? Las estrategias más que del pueblo, pero de los movimientos populares, ¿no? Rescatan a la economía popular, rescatan a la UTEP. Para nosotros que somos movimientos populares, cuando lo leí, no siempre nos rescatan, ¿no? No siempre. Herramientas que aparte sigo creyendo que trascendieron y que siguen con sus debilidades, pero siguen siendo elementos importantísimos hoy y que el análisis es el mismo. Sí, ahí para también ponerle un poquito de picante a la cosa, ¿no? Porque más allá de las diferencias que podamos tener con Milei, lo cierto es que dentro del campo popular no está saldado la cuestión de la economía popular. Para muchos compañeros creen que no es necesaria, creen que es una cuestión del Estado haciendo transferencia a los individuos, ¿no? Y que hay que volver al pleno empleo del 45 y que por lo tanto de alguna manera legitimar a la economía popular es legitimar procesos de precarización y de terciarización. Bueno, nosotros planteamos que es todo lo contrario. De hecho, planteamos que una reforma laboral popular de este lado debería tener en cuenta 3 fenómenos que han pasado en los últimos 10 años en nuestro país de forma muy pronunciada, que es la economía del cuidado, que el feminismo ha planteado históricamente, esta idea de reconocer tareas que estaban invisibilizadas, la economía de plataformas, Rappi, Uber, y la economía popular. Es decir, son 3 pilares. ¿Por qué? Porque de nuevo seguimos pensando al trabajo en los términos que nos propone el mercado, seguimos confundiendo empleo con trabajo. Es decir, la idea de que el que no está empleado no está trabajando, ¿no? Y el trabajo es una actividad social amplia. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de que el trabajo es una actividad social amplia, lo que hay que hacer es reconocer y proteger al trabajo en toda su forma. Entonces, lo novedoso de un proyecto popular, ¿qué sería? Bueno, que piense en nuevos marcos institucionales para la economía popular, que diga qué va a hacer con los 5 millones de compañeros que se anotaron en el RENATEP,
que dé créditos a las unidades productivas de la economía popular, que tengas un banco de la nación, un banco central que les dé crédito para que formalice, pero Y que eso lo es formalice proponer desde todavía. lo que sabemos y no ir por la contraria de Exactamente, lo que de está lo que ya sucediendo. existe, no es que hay que pensar, me parece que ahí hay un punto que yo lo veo más que como un problema económico, como un problema de disputa política, incluso hacia el interior de nuestro propio espacio. Me avisan por ahí que vamos Por la 40 cucaracha. minutos. Estamos cumpliendo con el tiempo establecido. No, pero agrego Sí, algo eso en les iba a términos. decir, pero pensemos- agrego algo porque Agreguen esto que todo lo estaba. que No, quieran. porque esto que está diciendo Nahuel de propuestas para pensar la economía popular, en realidad es una propuesta que nosotros tenemos que llevar como reforma laboral. Claro. Está dentro de la Está reforma dentro. laboral. Es increíble que en nuestra reforma laboral no esté pensada más allá de los 6 millones de trabajadores formales privados que existen. Claro. O sea, si hay una PEA que más o menos son 20 20 poco millones más. de personas, Sí. uno desocupado, 19 ocupados. De los 19 tenemos 6 en el sector privado, 3,5 en el sector público, 3,5 monotributistas, responsables. Bueno, ¿cómo pensar únicamente una reforma laboral en donde no estamos teniendo en cuenta algo tan tremendo como el trabajo, lo que hacemos todos los días, las personas cuando nos levantamos? Y fíjate la desconexión que hay entre los estados, y ahí no te marco el gobierno de Milei únicamente, entre el Estado argentino y el mundo del trabajo, es decir, los que trabajamos. Acuérdense de nuestra campaña de 2023 diciendo vienen por tus derechos. Y el trabajador abajo diciendo qué derechos, con qué se come eso, ¿no? Como qué derecho tenemos. Le estamos hablando justamente de vuelta a una porción, no chica, pero una porción de los trabajadores. Entonces, primero hay que pensar una reforma antiliberal para esos 6 millones de trabajadores. Obvio que yo quiero dar la lucha también ahí, no me quiero quedar únicamente en la economía popular. Yo vengo hablando y vengo trabajando muchísimo, hace muchísimo tiempo, como recién me presentaban, en el sector formal, privado, salarial y en el industrial, ¿no? Yo defiendo el trabajo industrial y defiendo la industria y soy industrialista, no por capricho, sino porque la industria paga 42% más salario que la media. O sea, Y porque es parte de la soberanía. claro, ¿por qué el mundo quiere ser industrial? ¿Por qué Estados Unidos se pelea con China y Europa? Y porque los salarios, es la División Internacional del Trabajo, chicos, o sea, es más viejo que la carapela, literalmente. O sea, entonces, de vuelta, pensemos una reforma laboral teniendo en cuenta que hay que defender esos empleos fabriles y también hay que pensar los derechos de los trabajadores informales y de los que ahora no tienen derechos. El otro día me tomé un Uber, me lo manejaba un pibe, el Uber, un pibe joven, y yo le decía, me encanta hablar con los trabajadores de plataforma, hablo siempre que puedo, háganlo. Me decía, che, pero buen derecho, yo quiero trabajar 20.000 horas, no me importa, qué sé yo. Pero mirá, si te pasa algo, si te fracturas una gamba, si te pasa algo, ¿qué pasa? Y me aterra eso, obvio, porque no... No un puedo pibe trabajar. de otra plataforma de Rappi me dijo, me aterra eso tanto que dejé de jugar a la pelota con mis amigos. Y yo le conté esa anécdota de que el pibe de Rappi me había dicho que había dejado de jugar con los amigos a la pelota por miedo a lastimarse y no poder trabajar, porque era su único ingreso. Y el pibe de Uber me dice, está bien, pero igual si en una fábrica te lastimás fuera del horario laboral, tampoco te cubren. ¿Qué? Obvio que te cubre. Obvio que te cubre. Pero increíble, pero no es ignorancia, es justamente como hay una desconexión tan profunda de los nuevos trabajadores con esos derechos totalmente adquiridos hace muchísimos años que ya ni saben qué les puede ofrecer el Estado o un gobierno. Entonces, ojo con eso, porque ya hay una desconexión tan grande entre los estados y los trabajadores que ya los nuevos trabajadores ya perdieron la pista de lo que pueden pedir, ¿no? Exacto. Bueno, y eso es un punto que también me quedo dando vuelta con la lectura. Es un punto de perder soberanía también. Si los propios ciudadanos no sabemos cuáles son nuestros derechos, cuáles podrían ser, también de alguna manera como comunidad, como nación, uno va perdiendo soberanía. Y lo vinculo a esto que también juega el libro de planificar es soberano, ¿no? De hacernos cargo, de definir, pensar, escribir y ejecutar y concretar nuestro destino. Es parte de la soberanía, que nadie lo venga a pensar por nosotros, que nadie lo venga a ejecutar con nosotros, o que nadie nos haga pensar lo que en realidad nos puede jugar, nos juega en contra, ¿no? Porque muchas veces nos pasa, digamos, estamos en esas
como en ese desafío de que hay un sistema que te hace pensar de otra forma, o que te invita, o que te incita, o que incide en tu cabeza para que piense que ser soberano capaz que no está tan bueno, o es mejor que Trump nos ayude y que este país va a salir adelante con menos gente vaga o con menos gente no sé qué. Me parece que hay un desafío ahí también que se construye planificando, porque yo creo que planificar también te hace mover la cabeza de otra forma, ¿no? Cuando uno dice, che, bueno, vamos a pensar, planificar conscientemente, ¿no? Porque también el libro habla de que todos planificamos en nuestras vidas, en nuestra militancia, todos estamos planificando, pero quizás no con esta conciencia de decir, che, hay que volver a planificar para lograr un destino que soñamos, ¿no? Me parece que hay algo ahí importante, quería que aporten sobre eso. Y bueno, y también dándole un cierre a la idea, algo que se nos haya quedado afuera, o no sé, Vale también, pues después vamos a pasar a algunas preguntas que los compañeros quieran hacer, pero les dejo esto picando. Ahí le sumo y ya los dejamos a ustedes cerrar. Que me escuchaba esto, Fede, ¿no? Planificar es soberanía, es construir soberanía nacional. Y agrego una que a mí, pensaba preguntarla al principio, le dije a Fede, ¿el fin último de planificar cuál es? Finalmente, ¿para qué queremos planificar, no? Bueno, lo explican ustedes, no leo el título. Pero digo, qué interesante pensarlo, porque en eso también pensamos si queremos planificar individualmente o colectivamente. Nos decide el modelo que queremos planificar. Pero bueno, cuéntenlo ustedes. Contesto capaz las dos primeras de Fede breve y vos, Pablo, si querés contestar la de Vale. No, a ver, muy breve. Sí, un poco nosotros planteamos cuando vos no planificás, planifican otros por vos, básicamente. Por eso no es casualidad que muchas veces las potencias hayan buscado que los países periféricos no planifiquen. Pero a su vez es un mito eso de que solo planifican de forma exitosa las potencias. Es decir, hay muchos casos exitosos de planificación de los países llamados periféricos, ¿no? Entonces recuperar esta idea de cuando una comunidad no planifica es una comunidad triste. Es una comunidad que es incapaz de poder definir su propio destino, ¿no? Es una comunidad que está sujeta a terminar reproduciendo de forma mecánica destinos que tejen otros por ellas, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros retomamos la filosofía de los griegos. Para los griegos, ir al ágora a planificar los asuntos de la polis era una condición de existencia de ciudadanía. Es decir, Sócrates prefiere la muerte antes que el destierro, o sea, porque el destierro era no ser ciudadano, era no poder planificar con los pares. Y el segundo punto que nosotros marcamos, volviendo a esta idea de redoblar la apuesta y dejar de pensar a la planificación como algo puramente técnico, ¿no? Uno le dicen la palabra planificación y se imagina, bueno, pues lo decía Pablo al principio, no sé, 4 funcionarios soviéticos obligándote a hacer trabajo forzado. Si retomamos la planificación en un sentido más político, nadie defiende aquello de lo cual no se siente parte. Entonces, que uno se sienta parte de la planificación, que la planificación tenga una épica, ¿no? Este día que nosotros llamamos, bueno, no sé, cuando en la Revolución Cubana llamaban a planificar la zafra azucarera y el pueblo estaba activo haciendo eso, cuando en nuestro país se convoca a planificar lo que hay que hacer en ciencia y toda la comunidad universitaria se hace parte, vos lo defendés mucho más después a eso. Ahora, si el plan te parece algo ajeno, algo que fue diseñado y que vos no te sentiste parte en ningún momento, que te impuso de arriba, capaz puede ser efectivo y capaz que en algunas cosas el Estado tiene que hacer eso, no es que nosotros renunciamos a eso, pero es difícil que cuando ese plan después retroceda, no lo banca nadie, ¿no? Entonces un poco para nosotros esta idea que hay que sentir una pertenencia en esa planificación es parte de la condición de que sea planificación popular. Y yendo al para qué hacemos todo esto, y está bueno que sea el cierre, porque además es el cierre del libro. Nosotros empezamos con con un raconto histórico de quién planificó en el mundo, quién planificó en Argentina, qué países planificaron para que nosotros no planifiquemos. Hablamos de los planes importados de Sarmiento, de Pinedo, pero planes al fin. Hacemos un recorrido, después hablamos de cómo planificar esto de la calle al Palacio. Después nos metemos con ciertas planificaciones y ciertas ideas que tenemos para diferentes temas, industria, reforma laboral y demás. Y lo terminamos con algo que nos pareció disruptivo, que es para qué hacemos todo lo que hacemos todos los días de nuestras vidas. Para qué yo me levanto todos los días de mi vida pensando en para qué me levanto. Me levanto para que, qué sé yo, me levanto porque el mundo así como está no me gusta.
no sé cómo hacen ustedes para levantarse de la cama, no es algo, no es que soy un depresivo patológico, por lo menos mi psicólogo dice que no, pero por ahora, pero yo encuentro explicaciones y encuentro justificaciones para levantarme todos los días diciendo, che, el mundo así como está no me gusta, el país así como está, mi país, mi nación, mi tierra, mi lugarcito del mundo así como está no me gusta, quiero cambiarlo. Y cómo quiero cambiarlo y a dónde quiero llegar, como hay que preguntarse eso, porque si no uno hace política, porque de vuelta no es la planificación nada más, ¿para qué sirve la política, no? ¿Para qué sirve pensar una reforma laboral? ¿Para qué sirve tener industria? ¿Para qué sirve ir a las fábricas que voy todos los días de mi vida? ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para que seamos un poquito más felices, loco. Como es así de fácil, es así de básico. Hacemos todo lo que hacemos para que seamos entre todos una comunidad un poquito más feliz y tenemos que planificar esa felicidad también. El peronismo tiene mucho que ver con esa felicidad. El peronismo tiene muchísimo que ver con el consumo. ¿Para qué? Como es muy diferente el consumo que proponía el peronismo, un consumo, miren, en el primer peronismo, el consumo per cápita de textiles y de camisas sobre todo, duplicaba el de otros países de Latinoamérica o de otros países en desarrollo. Se cuadriplicó el surgimiento de restaurantes en todos los grandes centros urbanos del país. Los teatros surgieron. Claro, el trabajador que cobraba un poquito más quería consumir bienes durables, obviamente se multiplicaron el consumo y la producción de lavarropas, de heladeras, cosa que en otros países no sucedió. Si vos vas a algunos países que el gobierno nos pone de ejemplo, la mitad de la familia no tiene heladera. Entonces, de vuelta, hay que pensar en eso. Y el trabajador se compraba una camisa para salir a disfrutar con el otro, a salir a calle Corrientes, al teatro y a comerse algo con la familia. El trabajador quería comprarse un vino y tomarlo con los amigos y con las amigas. Este trabajador de Rappi que dejó de ir a jugar a la pelota por miedo a quebrarse una gamba y no poder trabajar, es una persona que está menos conectada con la felicidad. Todos hacemos lo que hacemos porque queremos ser más felices y queremos que el de al lado sea más feliz. El fin último de la planificación, de la política y, por qué no, como dice Aristóteles, de la vida, es la felicidad. Es el único fin en sí mismo. Todos los otros son medios. El único fin en sí mismo, y lo plantea de vuelta en Ética Nicomaquea, en un librazo que les recomiendo, es el único fin en sí mismo, es la felicidad. Hagamos todo, planifiquemos, hagamos política, luchemos y lleguemos de la calle al palacio para construir más felicidad para nuestro pueblo. Muy bien. Bueno, tenemos el cierre.